Buenos días y bienvenidos. Mi nombre es Pamela Atalaya y seré quien los guíe durante el desarrollo de la primera fase de este ciclo de conferencias. El capítulo estudiantil de Ingeniería Estructural, CEIE, les da la bienvenida a la primera conferencia internacional que presentará el tema Interrupción de negocios establecidos en edificios por sismo y otras amenazas, de parte del ingeniero máster en ciencias David Ortiz. Para iniciar con el ciclo de conferencias, invito al presidente ejecutivo CEIE, George Moreno Valverde, dirigirles unas palabras de bienvenida. Buenos días, queridos asistentes. Mi nombre es George Moreno Valverde y para mí es todo un placer formar parte del excelente grupo humano encargado de hacer posible que la familia estructural hoy día presente la conferencia virtual por parte del máster en ciencias, el ingeniero David Ortiz Soto, con el tema Riesgos de interrupción de negocios establecidos en edificios por sismos y otras amenazas. Esperemos que sea de su agrado. Muchas gracias. Reciban un grato saludo de la familia del capítulo estudiantil de Ingeniería Estructural CEIE. En esta oportunidad, el ponente que estará a cargo de la conferencia es el ingeniero civil David Ortiz Soto, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. El ingeniero a cargo cuenta con una maestría en Ingeniería Estructural en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es candidato a doctor en Ingeniería Civil, en la especialización de estructuras, por el Instituto de Ingeniería UNAM. Asimismo, cuenta con experiencia docente en licenciatura y posgrado en varias universidades de México y Bolivia, entre ellas el Tecnológico Nacional de México, el IPN, la Universidad La Salle y la Universidad Técnica de Oruro. A su vez, cuenta con una gran experiencia en el dictado de cursos, conferencias, ponencias y talleres a nivel nacional e internacional, con disertaciones en México, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, El Salvador, Costa Rica y Guatemala. Es autor de 4 libros del área de análisis estructural, de varios artículos técnicos y científicos, además de ser acreedor a 2 distinciones internacionales y una nominación al Premio Nacional de Ciencias en México del 2019. De igual manera, es miembro del staff de profesionales de la web de ingeniería civil más importante de Latinoamérica, como lo es civilgex.com. Gracias por su atención y esperamos que esta conferencia sea de gran aporte para todos. Muchas gracias, estimado David. Continuamos con usted. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia. Antes de comenzar, quiero agradecer extensivamente al capítulo estudiantil de Ingeniería Estructural de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por la invitación que me hace para poder disertar en este evento. Para mí es un placer volver a colaborar con estos jóvenes, con quienes ya tuve la oportunidad el año pasado de interactuar en un evento de manera presencial en su campus. Y bueno, muy contento por esto y doy también la bienvenida a toda la gente que nos escucha y bueno, a todos aquellos también que van a estar viendo por ahí la repetición, pues de igual manera, ¿no? Extenderles mis cordiales saludos. Vamos a comenzar con esta conferencia que tiene por título Riesgo de interrupción de negocios establecidos en edificios por sismo y otras amenazas. Y bueno, las temáticas a desarrollar son las siguientes. En primera instancia se abordará una introducción en la que nosotros aquí vamos a describir pues cuál es el problema que existe. Por otra parte, hablaremos un poco del estado de arte, es decir, qué es lo que algunos otros investigadores han hecho a lo largo de la historia alrededor del mundo sobre este tema. Y posteriormente diremos cómo nuestra investigación encaja en el estado actual del conocimiento. Posteriormente describiremos el riesgo de interrupción de negocio de manera general.
Y dentro de ese mismo tema lo particularizaremos a los sismos y por otra parte también aquí se describirá cómo es que muchos edificios han perdido su operatividad por distintos eventos ocurridos en el mundo. Finalmente emitiremos unas conclusiones al respecto y bueno, se aperturará un tiempo para que los asistentes puedan realizar algunas preguntas u observaciones que con gusto se les pueda atender. Bueno, comencemos con la introducción. ¿Cuál es el problema que existe? Bueno, hemos observado que históricamente diversos eventos como los sismos, los ataques terroristas, las huelgas y las pandemias han propiciado que los edificios destinados a negocios queden inhabilitados para el desarrollo de las actividades. En ese sentido, se derivan grandes pérdidas económicas. Por esta razón, la interrupción de negocio es uno de los riesgos más grandes que enfrenta el sector empresarial en el mundo. Y es que hablando particularmente, por ejemplo, de los sismos, hemos observado que en sismos históricos, precisamente, muchos negocios que están establecidos en edificios pierden su operatividad. Y esto ocurre no necesariamente sin que el edificio resulte con daños, sino que también existen otros factores externos que afectan las operaciones empresariales. Más adelante vamos a describir, pero eso es lo que precisamente hace que esto sea un gran problema. Y bueno, por otra parte nos daremos cuenta que esto es algo muy multidisciplinario, que es de interés para muchas áreas, por ejemplo, gerentes corporativos, gestores de riesgos, profesionales de seguro, los gobiernos, los ingenieros civiles, arquitectos, sociólogos, economistas, entre otros. Y bueno, eso es lo que ha motivado a desarrollar la presente investigación para nosotros. Y como podemos ver, todas estas áreas pueden contribuir en algo para poder disminuir este riesgo de interrupción de negocio. Y obviamente en esta ponencia nosotros vamos a enfocar esto a la ingeniería civil porque es el público que en este momento tengo. Sin embargo, sí hay que resaltar que este tema puede ser sesgado hacia las otras áreas. Bueno, en la figura 1 vean un ejemplo de lo que les acabo de decir. Este edificio que ustedes ven aquí está destinado para negocios. De hecho, es un mercado. Entonces, cuando ocurrió el sismo del 7 de septiembre de 2017 en México, este se dañó tanto en el sistema estructural como en los elementos no estructurales. Obviamente, este edificio, al perder su funcionalidad, propicia que los negocios no puedan operar ahí y esto se ve en la necesidad de reubicarse a los alrededores, en una plaza. Entonces, fue un problema muy grande porque dependen muchos factores para devolver la funcionalidad al edificio. Pero aquí lo que se observó es que prácticamente pasaron 2 años después de la ocurrencia del sismo para que este edificio quedara rehabilitado y volviera a operar. Entonces, bueno, como podemos ver, el riesgo de interrupción de negocio es grandísimo y a continuación vamos a ir poco a poco describiendo este problema, ¿no? Ahora, hablemos un poquito del estado de arte. De hecho, que los negocios dejen de operar por un determinado tiempo produce pérdidas económicas, porque obviamente los negocios dejan de tener ganancias. Sin embargo, quiero comentar que los ingenieros estructuristas se han enfocado en determinar de manera aproximada, sobre todo con métodos probabilistas, la pérdida directa. Es decir, si ponemos el ejemplo de un sismo que ocurre y daña a un edificio, obviamente esto va a tener un costo de reparación o de reforzamiento, según sea el grado de intervención para rehabilitar. Eso vendría siendo la pérdida directa. Digamos que el daño en los componentes del edificio, que pueden ser los elementos estructurales, los elementos no estructurales o los contenidos, ¿no? Todo aquello de importancia dentro del edificio. Sin embargo, repito, estos daños u otras razones hacen que los edificios dejen de operar, que haya una paralización de actividades en las empresas. Durante todo ese tiempo hay pérdidas económicas porque se dejan de tener ganancias y además hay costos fijos, ¿no? El pago de nómina a trabajadores, el pago de renta al inmueble, el pago de servicios públicos, entre otros, ¿no? Entonces, esta estimación de pérdida por interrupción de negocio es la que el ingeniero civil no ha estudiado demasiado. Prácticamente se ha enfocado en pérdidas directas derivadas, sobre todo del sistema estructural. Y aquí podríamos mencionar pues a varios ejemplos, ¿no? Los trabajos de Scholl en 1979,
los del ATC en 1985. También, por ejemplo, en México se ha trabajado esto eh, a través del modelo de pérdida por sismo para la Ciudad de México, proyecto liderado por Ordaz en el 2000. Y bueno, actualmente ya la estimación probabilista de pérdida directa por sismo ya es muy común, se ha extendido en otros países, por ejemplo en Perú, se trabaja mucho esto también con funciones de vulnerabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, se viene trabajando mucho la estimación de pérdida por sismo, pero ha estado muy enfocada a la estimación de pérdida directa, no a la pérdida por la interrupción. Bueno, como les comentaba también, prácticamente este estudio empezó a hacerse para elementos estructurales. O sea, el ingeniero civil siempre asociaba todo al puro sistema estructural. ¿Qué pasó? Que investigaciones comenzaron a demostrar que existen edificios en los que el costo de los elementos no estructurales y los contenidos es mayor con respecto al costo del sistema estructural. Y lo podemos ver en casos, por ejemplo, de hospitales, donde vale mucho más lo que hay dentro de ese hospital, todos esos aparatos de medición, de radiografías, etcétera, que el mismo sistema estructural. Entonces, imagínense, se daña una edificación, pero también se daña el contenido y pudiera ser que las pérdidas sean mayores por el daño en los contenidos que por el propio daño en el edificio, ¿no? Entonces, los ingenieros civiles, ¿qué empezaron a hacer? Pues a estimar pérdidas directas, ¿no? También de manera probabilista para elementos no estructurales y para contenidos. Están, por ejemplo, los trabajos de Jaimes y Reynoso del 2013, ¿no? Ahora bien, eh, la manera más común del ingeniero estructurista para estimar de manera probabilista la pérdida por sismo es a través de funciones de vulnerabilidad sísmica. Por ejemplo, en la figura 2 podemos apreciar aquí una curva que relaciona la intensidad sísmica, que normalmente está medida en términos de pseudoaceleración, contra una pérdida esperada, un daño probable de 0 a 1. Entonces, aquí lo que pasaría es que si estamos, por ejemplo, en 0, esto estaría indicando que al edificio no le pasó nada, ¿no? Al sistema estructural no le pasó nada. Pero, por ejemplo, si ya la curva llegara a 1, significa pérdida total. No necesariamente esto implica un colapso del edificio, ya que podría ser el caso de que el edificio se dañe tanto que el análisis costo-beneficio indique que es más conveniente realizar una demolición que la rehabilitación. Entonces, en ese sentido, ante daños muy severos, también podrías tener pérdida total, ¿no? Sin necesidad de que haya un colapso. Ahora bien, ya hemos dicho que la interrupción de negocios puede abordarse desde el enfoque de la ingeniería estructural. ¿Por qué razón? Porque una gran cantidad de negocios están establecidos en edificios. Y hemos dicho también que si estos edificios se dañan, los negocios dejan de operar y por lo tanto hay pérdidas económicas. Entonces, efectivamente, la ingeniería civil ha trabajado para disminuir el riesgo de interrupción de negocio y lo ha hecho desde varios enfoques, pero ciertamente ha trabajado mucho en la parte de evolucionar el diseño estructural. Lo voy a explicar aquí con esta lámina para que quede más claro. Y lo que puedo comentar es que pues casi todos los reglamentos de construcción se han enfocado principalmente en diseños sísmicos de edificios basados en evitar el colapso tras un sismo. Pero en los últimos años se ha sugerido replantear estos reglamentos de construcción, de tal modo que no solo se logre la seguridad de los ocupantes, ¿no? Sino que a través de diseños resilientes se limite el daño en los edificios y estos puedan funcionar lo más pronto posible. Es decir, como ingeniero estructurista, ya no nada más me voy a preocupar por las personas porque el edificio no colapse, sino que también voy a hacer diseños de tal modo que el edificio no se dañe o se dañe lo menos posible y ante esto, entonces, después del evento, pueda operar mi edificio lo más pronto posible, ¿no? Ese es un diseño resiliente. Ahora, ¿qué es lo que se ha observado también? Que la operatividad de un edificio depende de las características de la comunidad, las interdependencias entre los edificios y los sistemas de infraestructura de línea de vida. Y aquí me refiero a infraestructura de agua potable, por ejemplo, infraestructura de servicio de transporte público, infraestructura de servicio de energía eléctrica. Y bueno, también depende de las condiciones existentes. Entonces, pues se ha replanteado que se realicen diseños de edificios por recuperación funcional. Es decir, el diseño tiene que ser de tal modo que después del sismo, estos edificios alcancen tiempos de recuperación aceptables.
Entonces, bueno, esa es la tendencia, es como ha venido evolucionando el diseño y es como el ingeniero civil ha trabajado fuerte para precisamente disminuir el riesgo de interrupción de negocios, ¿no? A través de diseños cada vez más novedosos para los edificios. Por ejemplo, aquí en la figura 4 se muestran los daños relacionados con los parámetros de demanda, ¿no? Una relación desplazamiento lateral contra cortante basal. Podemos ver en esta curva que dependiendo el punto en donde se encuentre esta relación, la edificación podría ser operacional o no tanto, ¿no? Bien, ya que seguimos hablando de estimación de pérdidas, hay que comentar que existen softwares que estiman a partir del cálculo formal del riesgo sísmico de edificios y de infraestructuras, pues precisamente la pérdida, pero repito, se han enfocado en estimar la pérdida directa, no tanto en considerar la interrupción de negocios. Entre estos programas de computadora tenemos a Capra, lanzado en 2007 y desarrollado por ERN, empresa fundada en 1999. Por ejemplo, también tenemos a el FEMA, que se fundó en 1978 en los Estados Unidos, que también ha desarrollado programas como el HASUS MH4.0, versión del 2017 y que es la más reciente. Y bueno, aquí vamos a explicar cómo funciona, por ejemplo, la metodología del programa HASUS MH. Vemos aquí que específicamente para los sismos necesitamos de datos de entrada, es decir, la localización del epicentro y la magnitud del sismo. Y por otra parte están modelos de atenuación. Si esto se combina con un inventario de datos, que serían los mapas de suelos, el inventario de todas las infraestructuras y la información demográfica, podemos obtener como resultados escenarios de aceleración sísmica y de esa manera estimar los daños y por lo tanto las pérdidas económicas, para que posteriormente se estime las necesidades de atención y de recursos. Así es como funciona este programa, ¿no? Pero bueno, hablemos del riesgo de interrupción de negocios, que precisamente es el eje central de nuestra investigación. Y voy a comenzar con definir riesgo y hablar un poquito de los componentes. Y bueno, el riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. Hay que considerar que este riesgo puede reducirse o manejarse. Y ya hablábamos de la intervención de los ingenieros estructuristas para poder reducir el riesgo a través de mejores diseños en los edificios. Y por otra parte, el riesgo también puede definirse como las pérdidas esperadas por la ocurrencia de un evento particular. Y estas pérdidas suelen medirse en términos económicos, aunque también en cantidad de víctimas humanas, es decir, como que determinar la probabilidad que habría de muertos y heridos después de un evento como un sismo, por ejemplo. Ahora, los dos factores que componen el riesgo son el peligro, que es el evento potencialmente desastroso que puede ocasionar las pérdidas, y la vulnerabilidad. Esta es la disposición anticipada o la susceptibilidad de un sistema, componente, grupo humano o cualquier tipo de elemento a sufrir un daño ante la acción de una situación de amenaza específica. En esta figura 5 yo muestro la ecuación general para estimar el riesgo. Esta imagen la retomé de un curso de la asignatura de Ingeniería de Riesgos Naturales que se imparte ahí en la maestría de estructuras en la UNAM. La imparte mi asesor y otros investigadores. Y bueno, vean ahí la ecuación general, riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad por costo. Ahora, este es todo un tema, realmente estimar cada uno de estos componentes no es tan sencillo. Veamos cómo podría funcionar el modelo probabilista de riesgo. Nuevamente una imagen retomada de ese curso. Tenemos la amenaza y la exposición. Cuando estos se combinan, podemos nosotros determinar funciones de vulnerabilidad, que ya lo dijimos, relacionan una intensidad contra un porcentaje de daño esperado. Una vez que se conoce el daño físico esperado digamos que de los bienes expuestos, se pueden estimar las pérdidas económicas o humanas. Ahora, ¿esto a quién le impacta o para qué sirve? Bueno, tenemos que es útil para la preparación ante emergencias, la reducción de vulnerabilidad, la planeación territorial y por otra parte la protección financiera, es decir, también los seguros están muy inmersos en esta parte. Bueno, ahora hablemos de
¿cuáles son los peligros o amenazas que pueden generar que un edificio pierda su operatividad y que por lo tanto los negocios interrumpan sus actividades? Bueno, pueden ser de distintos tipos. Tenemos a los fenómenos naturales y los ingenieros civiles nos hemos centrado mucho en esta parte, como que es lo nuestro, abordar sobre sismos, erupciones volcánicas, huracanes y tormentas. Sin embargo, hay que considerar que el problema de interrupción de negocio es mucho más amplio si es que tenemos en cuenta que otros eventos también lo pueden propiciar, por ejemplo, los accidentes, el hecho de que haya incendios o explosiones dentro de los edificios, los problemas medioambientales como la contaminación de aire y mares, acontecimientos sociales o políticos, ataques terroristas, huelgas laborales, ciberataques. Bueno, esto de los acontecimientos sociales o políticos es muy fácil de ilustrar. Quizá ustedes están enterados del problema de los Estados Unidos, en donde una persona fue asesinada por la policía y que se asocia a una discriminación racial, ¿no? Entonces, obviamente la gente sale a protestar a las calles contra el racismo y contra muchas otras cosas, pero a veces no siempre son las personas que organizan las manifestaciones, también pueden ser infiltrados. Total que después de una protesta se pueden desencadenar ataques terroristas. Recientemente así sucedió, como les digo, por este hecho en los Estados Unidos, ¿no? Podemos ver que saquearon a los negocios y no solo eso, sino que también incendiaron a los edificios, ¿no? Entonces se generan grandes daños en los edificios por protestas. Y esto es lo que trato de decir con esta tabla. Por otra parte, de origen biológico, epidemias y pandemias. Bueno, aquí ilustrarlo también es demasiado sencillo. Todos me van a comprender que un sinfín de edificios han dejado de operar, que los negocios han dejado de ofrecer sus servicios o sus productos debido a la contingencia, sobre todo aquellos que ofrecen servicios o cosas que no se consideran esenciales en este momento, ¿no? Entonces, igual, por esa razón los edificios dejan de funcionar, al menos por algún tiempo, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la ecuación para poder estimar esa pérdida que se genera por la interrupción de negocio? Tenemos que sería el producto del tiempo de interrupción del negocio, es decir, el tiempo en el que se paralizan las operaciones, que se multiplicaría por la cantidad de bienes que se han dejado de producir o vender por unidad de tiempo, por el valor de cada unidad de producción, generalmente expresado en ganancias. Ahora, el componente C y B están más sesgados a la economía. Por eso es que nosotros, como ingenieros civiles en esta investigación, nos hemos enfocado en el tiempo de interrupción. Bueno, este esquema, por ejemplo, puede ilustrar cómo es que nosotros hemos propuesto una forma para estimar la pérdida por interrupción. Está pensado específicamente para el sismo. Vean, el inicio es la ocurrencia de un sismo precisamente y esto puede propiciar efectos directos o indirectos en el edificio. Alguno de estos o la combinación de estos que me genera una inactividad en el edificio, es decir, por alguna razón el edificio no se puede o no se debe ocupar. Bueno, ¿qué tienen que hacer los negocios establecidos ahí? Esperar a que el edificio nuevamente esté en condiciones para que se puedan ofrecer los servicios o los productos. O también los negocios pueden utilizar acciones resilientes como el home office o como la reubicación de este negocio de manera temporal o definitiva. Voy a ilustrar esto con un caso muy específico. Imaginemos que ocurre un sismo, que después de esto hay efectos directos en el edificio, por ejemplo, que este se daña en el sistema estructural. Obviamente, por seguridad de los ocupantes, no se debe de estar dentro de ese edificio y entonces queda inactivo por un tiempo. Si el negocio no se reubica en su casa o en otro inmueble y espera hasta que ese edificio recupere su funcionalidad, esto implica que hay que esperar hasta que se rehabilite. Y ese es un proceso bien largo que más adelante explicaremos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con rehabilitación es muy, muy extenso. Bueno, si el edificio se rehabilita, entonces ahora sí ya se puede ocupar nuevamente, ¿no? Y entonces ya podemos pensar en cualquiera de estas tres formas en reanudar las actividades. Sin embargo, ahí tenemos dos probabilidades. Que el negocio recupere su productividad y de esa manera entonces se estiman las pérdidas por el tiempo total de interrupción. O por otra parte, que ya está en funcionamiento el negocio, pero quedó muy lejos de recuperar la productividad que tenía antes del sismo.
Entonces los negocios pueden fracasar en ese sentido. Por eso es que aquí tenemos un conector hacia las salidas, hacia el cierre definitivo del negocio. Entonces, esto históricamente se ha observado en los sismos. Los negocios dejan de operar y realmente nunca se pueden recuperar hasta que llegan al fracaso muchos de ellos. Pero fíjense, ahora vamos a sesgar este tema totalmente a la ingeniería estructural y vamos a hablar de todas esas causas que generan que el negocio esté cerrado por algún tiempo. Comencemos a explicar los efectos sísmicos directos. ¿Cómo los podemos definir? Como el daño en los componentes del edificio, es decir, el daño en los elementos estructurales, el daño en el contenido o el daño en los elementos no estructurales. Y por otra parte también podemos asociar a todos los eventos en los que se evalúa la seguridad de estos componentes. Esos son los efectos sísmicos directos. Ahora, ¿en qué eventos se dividen? Bueno, tenemos a los de tipo protocolos de seguridad iniciales y comencemos con que el sismo puede ocurrir en el horario laboral. ¿Por qué razón? Bueno, básicamente la interrupción de negocio comienza cuando se percibe el sismo o cuando se evacúa la edificación y se suspenden las actividades hasta nuevo aviso. Por ejemplo, en la Ciudad de México contamos con alarmas sísmicas que nos advierten de la llegada de un sismo. Más o menos tenemos entre 40 segundos y un minuto para evacuar la edificación. Entonces, ya después empieza a sonar la alarma sísmica. Una vez que ocurre eso, los dueños o directivos tienen que suspender las actividades hasta nuevo aviso. ¿Por qué razón? Porque es importante que los ocupantes del edificio, en este caso el personal del negocio, se comunique con sus familiares o amigos para informarse entre sí cuál es el estado de salud mental y físico en el que se encuentran. Y no menos importante, saber si hubo daños a la propiedad. A la gente siempre le va a interesar después de un sismo si es que su casa se dañó o no, si es que sus objetos materiales se dañaron o no. Pero repito, sobre todo les va a interesar cómo está su familia, cómo están sus amigos, ¿no? Entonces, bueno, realmente aquí empieza una contingencia muy grande, pero toda la gente hace todo lo posible por trasladarse a su casa. Aquí comienza, repito, la paralización de las actividades empresariales. Ahora, en cuanto a la evacuación, se recomienda que edificaciones de 5 niveles hacia arriba, ya por la complejidad, no se evacúe el edificio. Bien, después, ¿qué ocurre? Ok, día 1, ocurrió el sismo, ya se suspendieron las actividades hasta nuevo aviso. Bueno, realmente va a quedar una incertidumbre muy grande sobre si este edificio se puede ocupar o no. Por lo tanto, tiene que comenzar la fase de la evaluación de la seguridad de este inmueble. Es a través de varias etapas, pero comencemos por la primera, la más básica, una inspección posísmica del edificio. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Bueno, que los ingenieros civiles o los arquitectos revisan de manera rápida esta edificación. En muchas ocasiones incluso es desde la parte exterior nada más, porque no se puede ingresar. Pero bueno, sí se recomienda que se haga tanto por fuera como por dentro esta revisión, pero es una inspección ocular muy rápida, repito, hay que identificar todo, hay que levantar los daños, no de manera minuciosa, sino simplemente decir si es que hay un daño que pone en peligro la vida de los ocupantes. Y de esa manera lo que se pretende es decir si la edificación o el área en la que se encuentra este edificio es segura o no, para que así la gente sepa si puede ocuparlo o no. Entonces, así se hace nada más muy de rápido esta inspección posísmica. Ahora, imaginemos que en esa fase de la evaluación de la seguridad se establece que esta edificación no se puede ocupar por alguna razón, por ejemplo, por algún daño, ¿no? En algunas columnas o algo así. Entonces, se tiene que llevar a cabo un nivel de evaluación más detallado. De hecho, entre estos niveles, entre la inspección posísmica y la evaluación detallada, llega a haber otro, que es el de la evaluación simplificada, pero no siempre se hace. Bueno, entonces ya pasamos a otra fuente de interrupción, que es el daño físico en los componentes del edificio. Aquí, por ejemplo, les muestro en la figura 10 una parte del formato que se tiene que llenar para este tipo de evaluación detallada. Como ustedes pueden apreciar, el ingeniero civil o el arquitecto ya hace más énfasis en daños máximos observables. Es decir, ya hay que decir qué tipo de daño se está presentando y qué características tiene. Y entonces nosotros debemos de claramente establecer si se trata de daños de grietas por cortante, grietas
por flexión, si es un pandeo, en fin, tenemos ya que ser ahí muy específicos en esa parte. Y por otro lado, también tenemos que decir en qué elementos se están presentando esos daños. Y por ejemplo, para el caso de grietas, identificar bien cuál es el grosor de estas grietas, digamos que sí, el grosor y por otra parte la profundidad de estas también, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, el levantamiento de daños ya es mucho más minucioso y aquí el ingeniero civil también lo que hace es, una vez que clasifica el nivel de daño global de la edificación y dice que el edificio puede tener un daño leve, moderado, severo, de colapso parcial o total, por ejemplo, también propone el grado de intervención para rehabilitar, normalmente de manera provisional, pero dice si es que esto necesita reparación estética, reparación estructural, reforzamiento, reestructuración, etcétera, ¿no? Y de la misma manera también puede sugerir una técnica a emplear para rehabilitar, por ejemplo, pañete, encamisetados, revestimientos, entre otros, ¿no? Ahora bien, ¿por qué digo que es normalmente de manera provisional? Porque si el edificio tiene daños muy severos, entonces se tiene que hacer otra evaluación por parte de un despacho formal de ingeniería o una empresa, digamos que especializada en rehabilitación. Bueno, hemos visto también que se presenta un problema muy grande, sobre todo en ciudades con sobrepoblación como la Ciudad de México, y lo muestro en la figura 11, en donde los edificios normalmente se construyen muy pegados. De por sí, la separación mínima entre edificios, por ejemplo, en la Ciudad de México es de 5 centímetros, pero muchas veces no se respeta. Por otra parte, hay que considerar los desplazamientos laterales relativos, las distorsiones que puede tener este edificio, ¿no? Entonces, normalmente, después de un sismo, se presenta este caso de que algunos edificios choquen entre sí. Obviamente, la interrupción, si es que ahí hubiera negocios, es mucho más prolongada porque va a haber un conflicto de intereses entre los propietarios del edificio. Entonces, no se van a rehabilitar estas propiedades hasta que se lleven a cabo procesos legales, ¿no? Y se tenga que esclarecer bien quién tiene que indemnizar a quién. Y luego, posteriormente, pues ya ahora sí podría pensarse en la rehabilitación. Entonces, también es un problema muy grande. Bueno, este es el caso más evidente de interrupción de negocio. Si la edificación sufre daños en el sistema estructural severos, obviamente va a dejar de operar. Y, por ejemplo, aquí algunos de los daños que yo les muestro en la figura 12 es grietas por cortante, figura 12A, y vean que aquí las aberturas son inclinadas. A la derecha ustedes pueden ver un muro de carga agrietado y a la izquierda una columna. Por otra parte tenemos grietas por flexión, figura 12B. Las grietas las podemos apreciar que son aberturas totalmente perpendiculares al eje longitudinal. Vean, aquí está totalmente horizontal y el eje del elemento es vertical, ¿no? Por otra parte, en la figura 12C tenemos desprendimiento del concreto y barras expuestas, otro daño muy común después de sismos. En el peor de los casos, estas barras también se pandean en demasía. Y en la figura 12D ustedes pueden ver el pandeo local de placas. Ahora, nosotros hemos observado en nuestras investigaciones de campo que cuando las edificaciones se dañan de manera muy severa, esto es lo que propicia la interrupción de negocio más larga en cuanto a tiempo. Porque también hemos visto que después de un sismo pasa mucho tiempo sin que se lleve a cabo la rehabilitación de los edificios. Se atribuye a varias razones, por lo que nosotros también hemos investigado. Primero, la falta de recursos financieros por parte del propietario del edificio, que no siempre este propietario del edificio es el dueño del negocio, hay que tenerlo bien en claro, porque muchas veces los negocios alquilan los inmuebles. Por otra parte, hay problemas con la asignación de recursos para los damnificados. El gobierno asigna estos recursos normalmente priorizando a edificaciones destinadas a vivienda y no a edificaciones destinadas a negocios. Pero de por sí se ha visto ese problema político y social muy marcado de que estas asignaciones de recursos para los damnificados, perdón, es prácticamente insuficiente siempre, ¿no? Ahora bien, también hemos observado que ante un desastre a gran escala, como lo puede ser de que muchos edificios se dañen después de un sismo, pues el costo de rehabilitación de la propiedad sube
en demasía. Es mucho más caro hacer una reparación de un edificio, por ejemplo, en comparación a que si lo quisieras reparar si es que no hubiera ocurrido ese evento. Sube de precio de manera súbita el costo de materiales y mano de obra. Y en ese sentido, muchas personas y empresas compiten por un suministro muy limitado de estos elementos. Realmente los materiales comienzan a escasear. También puede ser que no haya suficientes constructores para poder rehabilitar, entonces hay que esperar a que vengan de otros lados y obviamente esto aumenta los costos porque estas personas que vienen a trabajar de otros lados tienen que pagar un hospedaje, un transporte y todo va subiendo de precio, entonces es un problema bien, bien grande. Por otra parte, México, al no ser un país tan desarrollado, al igual que muchos países de Latinoamérica, pues hay muy poca cultura por el seguro, entonces hemos visto también que no se cuenta con un seguro de daños directos. Y bueno, precisamente eso es lo que propicia que pasen años y años y los edificios no se rehabiliten después de un sismo. Incluso muchos nunca se rehabilitan jamás, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que edificios en el 2017 se dañaron por el sismo del 19 de septiembre y a la fecha ustedes los pueden seguir viendo así, igual, dañados. Bueno, la interrupción de negocios puede propiciarse sin que se dañe el sistema estructural y de ahí también está involucrado un poco el diseño resiliente porque este diseño resiliente eh, ha pensado en hacer diseños de tal modo que no se dañen los elementos no estructurales o los contenidos porque estos también hacen que la edificación pierda su operatividad. Por ejemplo, en la figura 13 vemos que hay daños muy pronunciados en los elementos no estructurales, sobre todo en los plafones. Esto ocurrió después del sismo de Estados Unidos de 1994. Entonces, ustedes vean a la estructura totalmente intacta, pero obviamente por seguridad de los ocupantes, aquí no se puede trabajar hasta que se reparen estos daños no estructurales, estos daños arquitectónicos. Entonces, bueno, hay que hacerlo a la brevedad, ¿no? No nada más por la seguridad de los ocupantes, sino que hay que reparar para devolver la funcionalidad de este edificio. En la figura 14, un caso similar, solo que aquí lo que se ha dañado son los contenidos. Vean el stock de este supermercado después del sismo de Costa Rica de 2017. Está totalmente dañado, entonces obviamente las operaciones en este inmueble se suspenden mientras se hace una limpieza de estos contenidos y obviamente dependiendo de la fragilidad de los contenidos, algunos pueden levantarse y ponerse en el estante sin problema, pero muchos otros se pueden romper y entonces hay que esperar hasta el reemplazo. En nuestras investigaciones también hemos encontrado que después de un desastre a gran escala, los negocios sufren por obtener los suministros, es decir, no es tan sencillo volver a conseguir el producto. Y bueno, hasta el momento he comentado por qué las edificaciones suspenden sus actividades simplemente considerando efectos sísmicos directos. Pero hay que comentar que podría no pasarle absolutamente nada al edificio y también podrían perder su funcionalidad por un tiempo debido a otros efectos, los llamados sísmicos indirectos. Todos aquellos eventos que en esencia no ocurren dentro del edificio, pero también lo van a afectar. Por ejemplo, podríamos pensar que se puede dañar la infraestructura de agua potable y de energía eléctrica. Entonces, ante la suspensión de servicios públicos, obviamente es más que impensado que las empresas funcionen correctamente, ¿no? Por ejemplo, podríamos aterrizar el caso específico para una universidad y sí ocurrió en México. No le pasó nada al edificio, pero se dañó la infraestructura, no había agua potable y obviamente por cuestiones sanitarias no podría operar este edificio porque imagínense, sería un total caos el baño, ¿no? Por otra parte, también podría ser peligroso porque si no se cuenta con el servicio de agua, entonces acuérdense que se requiere de esto para una eventualidad derivada de un sismo como lo puede ser un incendio, ¿no? Entonces, por ese tipo de razones también podrían dejar de operar los edificios. Aquí, por ejemplo, en la figura 15 muestro cómo se está restaurando el servicio de energía eléctrica después de que el sismo del 19 de septiembre de 2017 en México dañó postes y cables principalmente. En la figura 16, aquí lo que se está reparando es una línea de conducción. Y esto ocurrió por el sismo de México también, pero del 7 de septiembre de 2017. Vean cómo en México en septiembre de 2017 tuvimos varios sismos.
fueron varios y varios causaron grandes daños a la infraestructura y además de causar víctimas humanas. Ahora, expliquemos este problema. Los edificios también dependen de la vulnerabilidad, ya lo hemos dicho, de las infraestructuras y prácticamente pues de todo lo que hay alrededor. Podríamos pensar el caso de que se dañe un puente principal o una carretera y en ese sentido se imposibilite la llegada del personal o de los mismos clientes al negocio debido pues a estas complicaciones en las vías de acceso, como lo muestra la figura 7. Vean, totalmente colapsada esta carretera después del sismo de Nueva Zelanda en 2016. Por otra parte, podríamos también imaginar el escenario de que una edificación destinada a un negocio no sufra daños después del evento, pero los edificios que están justo al lado se dañen mucho, de tal modo que hasta puedan colapsar totalmente y que haya muchos heridos y muertos. Tal fue el caso de México después del sismo de 19 de septiembre de 2017, donde el colegio Repsamen colapsó. Aquí hubo básicamente niños los que se murieron, pero también murieron algunos docentes. Bueno, todos los negocios que están a la redonda, pues obviamente se van a ver afectados en sus operaciones. Van a cerrar por cuestiones de seguridad, pero si llegara a haber alguno que no cierre, obviamente va a tener pérdida de clientes por una desconfianza. ¿Quién se va a querer acercar ante este problema, ante esta tragedia? Únicamente, bueno, se permite aquí el acceso a personal autorizado y a personas también que quieran apoyar, ¿no? De manera altruista en el rescate de víctimas humanas. Bueno, más o menos estas actividades de rescate duran 15 días. Esto también es un efecto social muy variable, porque también se ha evidenciado que personas por la desesperación piden que se extiendan estas actividades hasta encontrar a su familiar, por ejemplo, o a su amigo, ¿no? Una vez que se acaban estas actividades, se llevan a cabo otras como las de remoción de escombros. Entonces, cuando la zona está restablecida, es así como pueden volver a operar todos los negocios con cierta normalidad. Ahora bien, figura 19, daños severos de un edificio vecino. Igual y el edificio de al lado no colapsa, pero se daña tanto que hay que hacer un análisis costo-beneficio para saber qué es lo que conviene hacer. Ahora, imaginemos que es más conveniente demoler que rehabilitar. Se dice que cuando la rehabilitación tiene un costo de más del 50% del valor de la propiedad, entonces ya es más conveniente ejecutar esta acción. Por otra parte, para países con sobrepoblación como México, lo más probable es que el uso de explosivos esté prohibido. Si bien van a derribar la edificación de manera más rápida, pues realmente se tiene que también ver por la seguridad de los edificios colindantes y de las personas que ahí van pasando, ¿no? Entonces, va a pasar que va a permitirse únicamente el uso de maquinaria y de herramientas. Entonces, obviamente, esto es mucho más tardado demoler un edificio así con estas técnicas. Y como lo podemos ver aquí, un ejemplo, ¿no? Para un edificio de la Ciudad de México. Entonces, no nada más es la inseguridad que hay alrededor de esta zona por estas actividades, sino por otra parte la contaminación sonora. Realmente se produce un sonido muy fuerte que puede desconcentrar o molestar a los trabajadores de los negocios colindantes y por esa razón también documentamos nosotros casos en donde negocios suspendieron actividades por esto. Ahora en la figura 20 podemos ver el desastre generalizado. Igual los negocios dejan de operar por esta razón, porque realmente la recuperación social y económica es muy lenta si es que se dañan muchos edificios. Bueno, otro de los problemas que tenemos son las afectaciones al personal. Los trabajadores de un negocio pueden sufrir lesiones físicas, como lo muestra la figura 22, que una persona está muy dañada después del sismo de Italia del 2016. Y por otra parte también puede sufrir problemas de salud mental, que pueden ser de dos clases, psicológicos y psiquiátricos. Por ejemplo, aquí vemos un efecto negativo en la mente de una persona de Nepal después del sismo del 2015, porque su propiedad está totalmente destruida. ¿Cómo le afecta esto a los negocios? Bueno, que mucha gente pierde sus trabajos, ya sea por voluntad propia. Por otra parte, también llega a haber la migración, la gente se va. Sin embargo, también hay que considerar que para trabajos más formales, esto procedería a una incapacidad
dependiendo de la gravedad de los daños, temporal o definitiva. Entonces, mientras se requiere de contratar a nuevo personal, y eso es todo un proceso, igual muy estudiado en la parte del sector empresarial, ¿no? Desde el reclutamiento de nuevos trabajadores, de capacitaciones, adiestramientos, etcétera, todo lo que sea necesario, ¿no? Pero bueno, hablando de problemas psicológicos, realmente el trauma por sismo es muy grande. Lo que pasa es que la gente vive experiencias traumáticas muy grandes después de este evento. Por ejemplo, el hecho de ver a personas atrapadas en los edificios que colapsaron, el hecho de ver a gente mutilada, por ejemplo, de perder la propiedad, como en este caso la figura 21, de perder un familiar, un amigo, una mascota, en fin. eh, la misma percepción del movimiento telúrico. Existe un fenómeno conocido como la agorafobia, que es el miedo que la gente tiene a entrar a los edificios nuevamente, ¿no? Entonces la gente se rehúsa a ingresar porque le evoca recuerdos muy negativos la ocurrencia del sismo. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí ya este problema se sesga también un poquito más a la sociología y a la psicología. Por eso les decía que el problema de interrupción puede ser abordado desde distintos enfoques, ¿no? Para el caso de la ingeniería civil podría ser abordado como se ha venido haciendo recientemente, y que nos referimos al hecho de estimar las víctimas humanas probables después de un sismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuántos muertos, cuántos heridos habría después de un sismo de cierta intensidad. Y bueno, por otra parte, voy a hablar un poquito de la interrupción de negocios contingentes. Sé que esto es más como parte de la economía, pero esto es lo que en esa área se conoce como la cadena de suministros. Podríamos pensar que a un negocio no le pasó nada, pero si los negocios que dependen de él o dependientes de él son afectados, entonces también hay como que un corto en esta cadena, ¿no? Entonces, ya por el sistema en el que vivimos, como que todo está interconectado, entonces también se vuelve un riesgo muy grande, pues esto, ¿no? La interrupción de negocios contingente. Ahora bien, vamos a hablar de algunos eventos por los que los edificios destinados a negocios han dejado de operar. Y aunque nosotros hemos estudiado varios casos, desde las protestas en las que se han incendiado edificios, se ha dañado el stock y el sistema arquitectónico también de los inmuebles, ya también empezamos a estudiarlo un poquito por las pandemias, como lo puede ser el COVID-19, pero aquí lo voy a centrar más que nada a los sismos, que podría ser lo que más interés le puede generar a un ingeniero civil. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Una investigación de campo en la que entrevistamos a personal de 227 negocios que se vieron afectados por el sismo, básicamente casi todos ellos, el 7 de septiembre de 2017, el cual tuvo una magnitud de 8.2 con epicentro en Chiapas. Y este sismo afectó a varios estados de la República Mexicana, por ejemplo, Chiapas, Tabasco, Veracruz, el Estado de México, la Ciudad de México, que es la capital del país, y Oaxaca. Específicamente de Oaxaca, el municipio más afectado fue Juchitán de Zaragoza, ya que fue el que resultó con más daños en la infraestructura, por ejemplo, miles de viviendas, la iglesia, el palacio municipal, varias instituciones educativas, cientos de edificios destinados a negocios, como el mercado, pues sufrieron daños severos o colapsaron de manera parcial o total. Bien, ¿qué fue lo que obtuvimos en nuestras encuestas como resultados? Por ejemplo, uno de los ejes en los que nosotros nos centramos fue en ver cuánto tiempo habían cerrado estos negocios después del sismo. Entonces nuestras respuestas que obtuvimos fueron muy variadas, pero por ejemplo vean, el 17.62% de los negocios cerraron por menos de una semana o una semana. Sin embargo, vean cómo aquí en este caso ha predominado, y el estudio lo hicimos para 3 zonas, aquellos negocios que cerraron más de 3 meses o menos o igual a 6 meses con un 20.26%. 20.26 exactamente. Ahora, ¿qué edificios estuvieron cerrados por más de un año? En cuanto a porcentaje, el 4.41%, como lo podemos ver aquí. Y básicamente estos negocios cerraron por todo ese tiempo porque se dañaron en la estructura y en el sistema arquitectónico. Y estos daños fueron tan severos que realmente costó mucho trabajo la rehabilitación, sobre todo si lo vemos también desde el enfoque de la economía del propietario, ¿no?
Ahora, en esta investigación, como muy pocos lo han hecho también, investigamos cuáles fueron las causas precisas por las que estos negocios cerraron. Evidentemente, los negocios cierran muchas veces, perdón, por más de una razón. Vean qué fue lo que predominó, cómo era lo que se esperaba, ¿no? Que la mayoría cerrara por daños en la estructura o en los elementos no estructurales. Tuvimos 103 negocios con ese caso. Por otra parte, también llama la atención ver que 41 negocios cerraron por la ausencia de clientes. Esto se puede explicar debido a que, bueno, hubo un desastre a gran escala y la propiedad de las personas quedó muy dañada y obviamente la gente prioriza restaurar su vivienda en vez de adquirir servicios que no considere tan esenciales en ese momento quizá, ¿no? Y bueno, obtuvimos otras respuestas como por ejemplo revisión o daños o desorden en los contenidos, 39 casos así. Y bueno, más respuestas. Ahora, ¿para qué nos sirvió esto? Realmente existen muy pocos o prácticamente nada sobre mapas de riesgo de interrupción de negocios. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, con una herramienta, localizar los negocios y representarlas con un símbolo de un color, de tal modo que este símbolo representa un intervalo de tiempo. Así, por ejemplo, en ese mapa nosotros podemos ver que todos los que estén en punto rojo, pues son aquellos que cerraron por más de un año y así sucesivamente. Entonces creamos un mapa de riesgo de interrupción de negocios. Y por otra parte, todas estas estadísticas sirven para tener tendencias para estimar de mejor manera la pérdida por sismo, que ese es también uno de nuestros grandes objetivos. Ahora bien, ya para finalizar esta exposición hablaré un poquito de un tema que sí efectivamente tiene que ver más con la economía, pero está relacionado con nuestro tema de investigación, que es la interrupción de negocios. Bueno, el COVID-19 específicamente ha propiciado que muchas edificaciones alrededor del mundo dejen de operar, es decir, que no ofrezcan sus servicios. Como claro ejemplo, todos los aeropuertos, y aquí en la figura 26 se ilustra el de Lima, ¿no? El de Perú precisamente, pero este ha sido un problema mundial. No hay vuelos, no hay operación en estos inmuebles, básicamente. Ahora, el COVID-19, recordando un poquito el contexto de esta enfermedad, que también es conocida como coronavirus, pues es causada por el SARS-CoV-2. Se detectó por primera vez en China, en Wuhan, provincia de Hubei, esto en diciembre de 2019. Cuando esta enfermedad, o este virus, mejor dicho, se propagó a más de 100 países, entonces el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia. A partir de ahí se desató todo este problema con los edificios que hemos podido observar. Por ejemplo, que México, el cual actualmente se encuentra en la fase 3 de la pandemia, solo estén operando ciertos edificios, aquellos en los que los negocios realizan actividades que se consideran esenciales en este momento. Por ejemplo, podemos ver, y de hecho también esto es un factor muy común en los demás países, en donde no todos los negocios estén funcionando, hay muchos edificios cerrados, pero sí podemos ver operando a tiendas de abarrotes, a panaderías, a restaurantes, pero solo con el servicio de llevar para estos. Servicios veterinarios, bancos, gasolineras, ferreterías y entre otros, ¿no? Y por el contrario, vean esta figura 28 en donde claramente se ve pues que todos estos edificios han perdido su operatividad. Está cerrado todo, ¿no? Y ni gente hay prácticamente. Por lo mismo de la contingencia sanitaria. Estos son algunos casos de edificios de negocios que han dejado de operar, que vendrían siendo zapaterías, tiendas de ropa, algunas tiendas departamentales también, cines definitivamente, bares, antros, mueblerías, museos, universidades. Las universidades sí son importantes, sí son de actividades esenciales. Sin embargo, como conglomeran demasiada gente, se ha optado básicamente en todos los países por realizar la educación virtual. Ahora, los centros comerciales, jugueterías y librerías también son otros ejemplos de edificios que han dejado de operar. Bueno, ¿qué podemos concluir a partir de todo lo que he explicado? Pues que el riesgo de interrupción de negocio es un problema muy grande y que es de interés para muchísimas áreas, no nada más para los ingenieros civiles. También aquí están involucrados sociólogos, economistas, los mismos gobiernos, gestores de riesgos, en fin. Consideramos que todas estas áreas pueden hacer algo para disminuir potencialmente este riesgo de interrupción. Bueno, el problema, ¿por qué también es muy grande? Porque históricamente, como ya lo he dicho, muchos eventos han propiciado, ¿no?, que los negocios queden inhabilitados.
Lo peor de esto es que no sabemos cuándo va a ocurrir el evento, es decir, no sabemos cuándo va a llegar un sismo ni de qué intensidad va a ser. Para el caso de las protestas, no sabemos cuándo la gente va a mostrar un descontento y una rabia social de tal modo que salga a las calles a protestar y que se deriven otros sucesos como la quema de edificios, el daño al sistema arquitectónico, destrozos al stock. No sabemos cuándo va a llegar una pandemia como la que ahorita vivimos. Por eso el riesgo de interrupción es grandísimo, por esa razón. Por otra parte, bueno, vean cómo también puede ser que estas pérdidas por interrupción sean mayores que pérdidas por el daño a la propiedad. El ejemplo muy claro, por ejemplo, para un sismo es con los edificios. Si se daña el sistema estructural, esto va a tener un costo de reparación, pero hasta que el edificio vuelva a ser funcional nuevamente, es decir, hasta que se haya rehabilitado, entonces se pueden llevar a cabo las operaciones empresariales. ¿Qué tanto dinero se perdió en todo ese tiempo? Podría ser mucho más que lo que costó la misma reparación. Es lo que estoy tratando de decir con estas dos líneas. Ahora, consejo para los empresarios, pues a medida de sus posibilidades, estructurar de mejor manera planes de continuidad y de contingencia para minimizar las pérdidas de su negocio o para evitar el cierre definitivo, ¿no?, de su propio negocio. Entonces, consideramos que nuestra investigación ilustra claramente a estas personas, a dueños y directivos, porque claramente puede visualizar todas las razones por las que su negocio puede cerrar. Ya por lo menos hay un registro de datos del impacto en cuanto a tiempo y de esa manera puede estructurar de mejor manera, repito, planes de continuidad y de contingencia. Ahora, los políticos tienen mucho por hacer definitivamente, porque pueden fortalecer sus políticas públicas o crear nuevas. Por ejemplo, realizar una suficiente asignación de recursos a los damnificados. Por otra parte, préstamos con tasa de interés preferencial o sin intereses. Y para el caso de los ingenieros civiles, ya mencioné una acción que se puede hacer, que es prepararnos cada vez de mejor manera para poder hacer diseños de edificios resilientes o de recuperación funcional, siempre y cuando esto sea posible, porque no siempre lo va a hacer. ¿Por qué digo que no siempre va a ser posible? Porque, por ejemplo, si pensamos en un pequeño negocio, en una persona que va a poner una tienda de abarrotes, pues sería prácticamente imposible pensar que va a mandar a diseñar pues un edificio con aisladores o disipadores, ¿no? Pero, en fin, sí quisiera rematar o finalizar. Rematar es una palabra que hicimos en México, por eso la corrijo, finalizar. Quisiera finalizar dando este punto de vista, que también podría ser como un consejo, pero otro de los hechos que podríamos hacer los ingenieros civiles es prepararnos también para la evaluación de la seguridad de edificios. Y voy a compartir mi experiencia. Después del sismo del 19 de septiembre de 2017 en México, realmente hubo muchos edificios para revisar, porque repito, tan solo la misma capital de México, que cuenta con 22 millones de habitantes, pues imagínense, es inmensa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los profesionistas expertos no son suficientes para poder hacer esta evaluación de la seguridad, que en su primera etapa es la inspección posísmica. Inevitablemente requerimos de la conformación de brigadas altruistas. ¿Y quiénes son los principales que nos van a ayudar? Nuestros alumnos, evidentemente. Entonces, ¿qué hemos observado? Que bueno, después de ese sismo, pues no contábamos con la preparación, y no nada más los alumnos, también habían profesionistas que a lo mejor por estar más enfocados a otras áreas o por alguna otra razón, pues no se contaba con los conocimientos suficientes, ¿no? Para poder hacer una inspección posísmica. Entonces, en México ocurrió ese error que probablemente podría ocurrirle a muchos países si es que llegara un sismo, que pues apenas estaba capacitando a la gente, ¿no? Y posteriormente, después de que ya se les da ese conocimiento, ahora sí ya pueden salir a las calles y poder identificar un daño, poder clasificarlo, entre otras cosas, ¿no? Pero es algo que no nos puede ocurrir, definitivamente debemos de estar preparados. Hemos sugerido que se reestructuren los planes de estudio de las carreras de ingeniería civil y de arquitectura también, ¿por qué no? De tal modo que al estudiante se le den las bases para hacer por lo menos una inspección posísmica de un edificio, porque se va a requerir ante una emergencia como la que nosotros tuvimos en 2017 y que evidentemente no le deseamos a nadie, pero bueno, ante eso de estar siempre preparado sería muy bueno. De esa manera podemos disminuir, enfocado específicamente a negocios, el riesgo de interrupción o por lo menos disminuir el tiempo de interrupción, porque obviamente entre más rápido haga una evaluación de la seguridad el ingeniero,
o el estudiante de ingeniería y descarte los daños y diga que sí se puede ocupar el edificio, pues ya van a regresar las operaciones empresariales. De lo contrario, hay mucha incertidumbre y podría no operar el negocio, ¿no? Porque no se sabe. No se sabe si se puede ocupar o no. Entonces, bueno, ese es un consejo que puedo dar, reestructurar planes de estudio definitivamente. Tenemos que preparar a la gente y si no, pues se le puede ofrecer, digamos que un curso o algo, ¿verdad? Para poder capacitarlo de manera extra a sus asignaturas de ingeniería civil. Bueno, estos son mis datos de contacto. Como ustedes ya escucharon al inicio, mi nombre es David Ortiz Soto, yo soy de México. Nací en el Estado de México, pero actualmente vivo en la Ciudad de México. Este es mi correo electrónico, tanto el personal como el institucional, por ahí pueden contactarme. Y si están mis posibilidades apoyarlos, bueno, pues será un placer. En Facebook me pueden encontrar de esta manera, David Ortiz Soto. Soy editor oficial de Civil Jigs. De hecho, les hago una invitación a visitar nuestra página, si es que hay gente que todavía no nos conoce. Aquí ponemos toda la información para descargar gratuitamente, entonces pueden encontrar un sinfín de documentos de ingeniería civil y carreras afines, y no les cobramos nada por descargar. Bueno, ¿qué pueden encontrar ahí en esta página? Pues todas mis obras. Aquí les muestro 4 libros que he publicado. Los invito extensivamente también para que los descarguen y los lean. Tengo libro de estructuras isostáticas, de análisis estructural, por ahí de rigideces, en fin. Muy variada mi literatura, también de descarga gratuita, entonces pues ahí se les hace la invitación. De hecho, quiero aprovechar esta oportunidad de que me escucha todo el capítulo estudiantil de Ingeniería Estructural y si por ahí hay personas de otras instituciones también. Quien me tenga en Facebook, apóyeme y la página del capítulo también, les pido ese favor. Yo acabo de colocar todos los ejercicios que di durante mi curso, que fue desarrollado de manera virtual por la misma contingencia del COVID, ¿no? De análisis estructural. Entonces estoy tratando de viralizarlos. Ya por ahí ya iba bastante avanzado el asunto de las compartidas. Lo publiqué apenas ayer a medianoche, prácticamente como a las 12. Entonces eso es el apoyo que le pido a todos ustedes, ¿no? Compartan mi publicación, recomiéndenla a sus amigos, por favor. La misma página del capítulo, igual si me ayuda a difundir, bueno. Creo que las buenas acciones siempre vale la pena difundirlas y el conocimiento también. Bueno, ¿qué me resta decir? Agradecer la invitación a los organizadores. La verdad es que ha sido un placer para mí poder colaborar nuevamente con ustedes. Definitivamente estoy convencido de que esto va a seguir y que nosotros podemos seguir trabajando en conjunto. Siempre lo he dicho, siempre estaré a las órdenes, siempre estaré dispuesto a apoyar a la gente de México, de Perú, de Latinoamérica y de donde me manden a llamar, ¿no? Entonces, siempre habrá esa apertura de mi parte de precisamente colaborar con tiempo para poder difundirles mis trabajos. De hecho, se los agradezco muchísimo porque a mí me ayuda mucho que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo en México, qué es lo que estamos investigando y bueno, que también vean que estamos activos por acá, que estamos tratando de hacer cosas para poder mejorar este mundo de alguna manera con ciertas acciones. Y bueno, muy contento por la invitación, de verdad. También agradezco nuevamente a la gente que escuchó la transmisión en Facebook y bueno, aquellos que van a ver la repetición también, ¿no? O sea, definitivamente para mí es un placer ser escuchado. Sí les agradezco profundamente el que me permitan entrar a sus hogares en este momento de tiempos difíciles, al menos a través de esta forma. Y bueno, si ustedes tienen alguna pregunta u observación, con gusto lo podemos atender. Y si no, pues realmente le cedo la palabra a los organizadores. Muchas gracias, ingeniero, por la presentación. Bueno, invitamos a los asistentes a proporcionar sus dudas que van a ser absueltas por el ingeniero Ortiz. Así es, estimado. En breve vamos a leer las preguntas para que usted pueda atender a las consultas. Sí, por supuesto, aquí estamos a la orden. Tenemos una pregunta de Jefferson Cruz Llanos que dice: buenos días, ingeniero. ¿Qué niveles de desempeño describen las distintas normas como el FEMA 356 y CAOC? Muy buena pregunta. Sin embargo, quiero comentar que nuestra investigación no se ha sesgado a ese tipo de estudio y por lo tanto no podría dar una respuesta en este momento.
nosotros nos hemos enfocado más en estudiar la interrupción de negocio a partir de un impacto socioeconómico y no tanto en hacer diseños resilientes y meternos en esa parte. Evidentemente, la ingeniería civil estructural, como lo he dicho, ha enfocado la interrupción de negocios a esa parte. Sin embargo, hay muchos investigadores ya trabajando en eso y en el doctorado se nos pide, pues, realizar investigaciones que tengan bastante novedad. No estoy diciendo que la parte de resiliencia no sea novedosa, de hecho es muy novedosa. Sin embargo, al final uno tiene que tomar una decisión y nosotros nos fuimos por ese camino que muy poco se ha seguido en la ingeniería civil, ¿no? Como es el hecho de estudiar el impacto socioeconómico de fenómenos naturales, en este caso los sismos. Entonces, realmente sí consideraría que esa es otra línea de investigación muy distinta a la mía y que por esa razón no podría dar una respuesta al respecto. Bien, tenemos otra pregunta de Franz Leonardo. En México, ¿qué porcentajes de autoconstrucción existen y cómo ha influido en los sismos ocurridos? Bueno, un porcentaje como tal, no lo tengo en este momento este dato. Habría que ver si el INEGI lo ha hecho. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI, que precisamente hace ese tipo de trabajos. Podría ser que sí esté documentado, no estoy seguro. Lo que sí le puedo comentar aquí al compañero que nos hace la pregunta es que es altísimo, definitivamente, y por muchas razones. Primero hablemos de la realidad social y económica de México, ¿no? Evidentemente nosotros no somos un país desarrollado como los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, que cuenta con ciudades resilientes y de primer mundo como Dubái. Entonces realmente las personas no cuentan con la economía. Mira, muchos de ellos ni siquiera para construir una casa, hay que decirlo así, ¿no? Pero ahora hablemos de los que sí tienen la posibilidad de construir una casa. Bueno, muchas veces no se cuenta con el recurso financiero para contratar los servicios de un ingeniero, ¿no? Entonces la misma economía también no permite muchas veces eso. O sea, hay gente que vive en casas de adobe, por ejemplo, entonces hay gente que vive en casas de lámina, entonces ese es un problema muy grande, ¿no? La pobreza que ha sido usada por los gobiernos por mucho tiempo para promover sus campañas electorales y no para erradicarla como realmente ellos nos quieren hacer creer ver, ¿no? Entonces, es altísimo el porcentaje de autoconstrucción. Por otra parte, sí hay que mencionar también, aunque en un porcentaje menor, el hábito o la cultura, porque si bien sí hay gente que sí tiene la posibilidad de contratar a un ingeniero, pues realmente no lo hace, no lo hace, son muy pocos los que sí lo hacen. O sea, ahora hablemos también de esa parte, ¿no? Creo que se puede dividir o segmentar este problema en grandes rubros. Ya hablé de la realidad social y económica, es decir, la gente que no puede, que no tiene los medios. Ahora hablo de quienes sí pueden, pero no tienen el hábito o la cultura, y entonces no contratan a un ingeniero porque piensan que nunca va a pasar nada y que, bueno, el maestro albañil me lo puede hacer y no hay problema, ¿no? Entonces, todos esos factores influyen, entre otros, ¿no? Pero podría mencionar a esos nada más. Entonces, nosotros, por ejemplo, que hicimos nuestra investigación de campo tras el desastre del 7 de septiembre de 2017 en México, nos encontramos en que, pues, básicamente todas esas edificaciones habían sido construidas de manera informal por la autoconstrucción. Y por otra parte, pues evidentemente la misma economía también y la cultura, repito, no permite tener un seguro de daños directos, ¿no? Entonces, por eso se tardaron mucho tiempo los edificios en repararse. Ahora, hablemos también de la rehabilitación. A veces sí se contrata a un ingeniero, de hecho es lo indispensable, pero eh, pues mucha gente no tiene la posibilidad y le habla al maestro y la rehabilita el maestro, ¿no? Entonces son muchos factores los que intervienen ahí en esa parte. Ahora bien, tampoco el gobierno cuenta con algo que regule esto, tampoco el gobierno obliga a las personas a que si van a construir una casa tengan que obligatoriamente contratar a todo el personal de ingeniería para realizarlo. Y me refiero a estudios de mecánica de suelos, a diseñar el proyecto, digamos que a la, digamos que al trabajo de campo, ¿no? Para la supervisión de la obra de construcción. Entonces realmente tampoco existe eso, o sea, nuestro gobierno no lo pide, ¿no? Y entonces ese factor también tendría que sumarse.
Ahora, en cuanto a datos, sí podría comentarte que hubo muchas propiedades que, por ejemplo, después del sismo del 7 de septiembre, eh, se dañaron como totalmente. De hecho, se clasificó en dos, pérdida parcial o total, allá en Oaxaca. Entonces, pues evidentemente la problemática también tuvo que ver con la autoconstrucción, porque pues las estructuras así son más vulnerables. Y bueno, es lo que podría comentar al respecto. Muy bien, tenemos una última pregunta de Steve. Ingeniero Ortiz, mi pregunta es, ¿cuál es la relación de los aisladores sísmicos con el grado de inoperatividad de los edificios de negocios? Para evitar estos daños, ¿cómo solución podría implementarse estos aisladores? Sí, bueno, como les comentaba, el diseño resiliente de edificios es definitivamente otra línea de investigación que sí se relaciona con mi línea, que es la interrupción de negocios. Lo que sí podría comentar, sí, porque yo no soy experto en esos sistemas estructurales, pero lo que sí podría comentar es que evidentemente esa es la finalidad. O sea, obviamente los expertos en esa área tienen que hacer sus análisis y determinar cuándo sí es viable o no viable hacerlo, ¿no? Cuándo sí es posible y si esto conviene económicamente hacerlo. ¿Cuáles son las consideraciones a tomar, aparte de todo lo que podría estar relacionado con los llamados efectos de sitio, que son las condiciones de suelo del edificio y demás? Pues por otra parte es, ¿qué es lo que va a haber en ese edificio? Imagínense, si va a haber una empresa que va a tener ganancias millonarias por día, entonces sí hay que cuidar la operatividad de esta, ¿no? Y ahí sí tal vez convendría instalar esos sistemas, por ejemplo, ¿no? Porque de esa manera cuidamos no solo la seguridad de ocupantes, sino también cuidamos la operatividad. Entonces, seguramente los empresarios, los inversionistas verían que conviene demasiado inicialmente invertir en un sistema que podría ser más costoso, no lo sé porque tampoco he hecho un estudio de costos de esto, pero inicialmente podría ser más costoso implementar este sistema que hacer un diseño tradicional, ¿no? Pero ¿qué pasaría si llega un evento? ¿Dónde pierdes más? O sea, a lo mejor hiciste el diseño tradicional, pero ya se dañó el edificio y como cada día tenías ganancias millonarias, pues ya perdiste un buen de dinero, ¿no? Y a lo mejor con el diseño resiliente que hiciste, pues sí invertiste al inicio más, pero llegó el sismo y no le pasó nada a tu edificio, entonces no dejas de perder los millones. Entonces son decisiones que hay que tomar y que muchas veces no dependen del ingeniero, o sea, también tienen que ver los intereses del propietario del edificio, del dueño de la empresa y demás. Pero estos son los factores que habría que considerar básicamente, hacer un análisis costo-beneficio para saber también si esto se puede implementar. Ya cómo se hace, cómo se diseña y todo eso, definitivamente es parte de el área de otros investigadores en la que yo ya no me metería porque si no hablaría de cosas que no tengo conocimiento, ¿no? Tenemos una pregunta extra de Gabriela Alcántara. Dice, ¿el software Asus estiman solo la pérdida socioeconómica o también la pérdida estructural? Estima básicamente las dos y lo hace de manera probabilista. Y esto es otro tema también porque esto es pérdida directa y nosotros nos estamos enfocando a pérdida por interrupción. Pero lo que sí puedo comentar es que, digamos que son buenos software para estimar el riesgo. Es decir, como que tú dices cuál es la probabilidad de que se produzca un cierto estado de daño para mi infraestructura a partir de, si estamos hablando de un sismo, pues de una intensidad sísmica, de una pseudoaceleración, por ejemplo. Entonces, ya que tú tienes el daño probable, ya puedes estimar la pérdida económica, pero asociada a lo directo. ¿Cuánto me costaría restaurar esa propiedad, rehabilitarla? Entonces se centran esos programas en eso. No tanto en la interrupción de negocio, repito, son dos pérdidas bien diferentes. De hecho, la pérdida de interrupción es bien difícil considerarla y casi no se hace. Por ejemplo, los países en los que ocurren sismos,
cuando después dan sus estadísticas de todo el dinero que se perdió y demás, normalmente se centran en la pérdida directa. Dicen, es que nos costó tantos millones rehabilitar tales edificios, tal infraestructura de agua potable, de energía eléctrica, pero no se agrega a esa estimación de pérdida que los gobiernos dan, cuánto se perdió por la paralización empresarial, porque es una información bien complicada de obtener. De entrada no siempre está disponible cuál es la ganancia que tienen, por ejemplo, los negocios pequeños, ¿no? Los negocios informales. No se sabe al mes cuánto ganan una tienda de abarrotes, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, los software de riesgo que yo les presenté se centran en la estimación de pérdida directa. Y para hacer eso, evidentemente, deben de conocer el estado de daño. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero. Ahora vamos a proceder a realizar una nueva dinámica para la obtención de un certificado gratuito. Agradeceremos seguir los pasos que se van a proyectar para iniciar la dinámica de Kahoot. Se les solicita, por favor, registrarse con sus nombres y apellidos completos, que serán grabados en el certificado del participante ganador. Así es, querida audiencia, en este caso vamos a proceder a una pequeña dinámica para premiar a la atención de cada uno de ustedes. En este caso, estimado David, pues procedemos con el Kahoot. ¿Me podría brindar la pantalla, por favor? En este caso, dejar de compartir. Agradecemos asimismo que puedan entrar a la página de kahoot.it con sus nombres y sus apellidos, por favor, para registrarlos en caso de que sean los ganadores. Vamos a proceder con darles tiempo para inscribirse, un promedio de 5 minutos quizás, o un poquito menos, a ver, dependiendo de la demanda, por favor. Asimismo, Pamela, me ayudas controlando 3 minutos, por favor, para proceder al concurso. Sí, está bien. Perfecto.
Por favor, recordar que entren con sus nombres y sus apellidos. Vamos a registrarlos por ese medio para poder otorgar el certificado en caso sean los ganadores, por favor. Ya creo que procedemos, ¿verdad? Ya cumplimos el tiempo, Pamela. Sí, ya pasa tiempo. Ya, perfecto, querida audiencia. Empezaremos con el concurso. Mucha suerte a todos y empezamos en 3, 2, 1, ahí va. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. Perfecto, 8 preguntas correctas, 8 respuestas correctas. Continuamos con la siguiente. A ver. Ajá, 8 respuestas de nuevo. Entonces está reñido la situación. A ver, vamos continuando con el quiz. Se movieron los puestos. Tenemos a Manuel Laime en el primer puesto.
Ok, seguimos con la siguiente, la cuarta. Ajá, acá cambió la cosa, está más reñido. Ahí quieren ganarse su certificado, creo, está muy reñido. ¿Ves cómo se mueven los puestos? El señor Steve Ñaui ya está en el primer puesto. Y nos vamos con la pregunta última, a ver acá cómo termina. Excelente. Ahora, terminando las preguntas, veremos quién es el que ha ganado o la señorita que ha ganado. Ahora vamos a ver cómo se movieron los resultados. Resultados en 3, 2, 1. Ahí va. El podio. Con tercer puesto, Milena Stochado. Felicidades. Segundo puesto, Manuel Aime. Y primer puesto, ¿para quién es? El señor Steve Ñaui. Felicidades a los dos primeros puestos. Nos estaremos contactando y también nos pueden dejar un mensaje en la página oficial del CIE, ahí para ponerse en contacto para poder gestionar su certificado. Muchas gracias por participar. Bien, en agradecimiento al aporte que nos brindó el día de hoy, el ingeniero Ortiz, se le hará entrega de un presente por parte de la comisión organizadora. Sí, efectivamente, así como lo habíamos coordinado, Dios mediante, terminando la cuarentena, estaremos premiando al ingeniero David Ortiz y asimismo agradecer por su participación y apoyarnos con este gran aporte que nos ha traído hoy en día. Gracias, Mis George. estimados, gracias a ustedes. Como les decía hace un rato, ha sido un honor para mí poder colaborar en este evento y bueno, siempre voy a estar en la mejor disposición de apoyarlos en lo que esté a mi alcance y bueno, sinceramente me despido de todos, les mando un fraternal abrazo, sé que son tiempos difíciles, pero eso no hace que mis deseos para ustedes sean los mejores y para sus familiares también, ¿no? Así que bueno, hasta otra ocasión, gracias a todos por todo y que tengan pues feliz día. Hasta pronto. Muchísimas gracias, estimado David Ortiz. Siempre es un gusto contar con usted. Gracias, Gracias. ingeniero. Agradecemos el valioso aporte que nos brindó el ingeniero Ortiz, especialista en su área, para el éxito de este magno evento. Los invitamos a seguirnos a nuestras páginas de Facebook como Capítulo Estudiantil de Ingeniería Estructural CEIE e Instagram como CEIE UPC1- para nuevas conferencias. Recordarle a los asistentes que para el pago de certificados tienen un plazo de 72 horas. Igualmente, a los ganadores del certificado le vamos a escribir un mensaje al privado del Facebook del capítulo. Esperamos que el desarrollo de la primera Conferencia Internacional de Ingeniería Civil haya colmado sus expectativas. Muchas gracias por su participación. Nos vemos en otra oportunidad.